Primero, buenas tardes a todos y bienvenidos a una clase más. Ya vamos por la clase 22-20 del curso anual de urgencias pediátricas en su tercera edición. Y en esta ocasión tenemos dos invitadas del servicio de odontología de nuestro hospital provincial Neuquén. Así que muy agradecida, por supuesto, para que ellas, la presencia de ellas en esta ocasión. Y si les parece, vamos a comenzar a charlar algunas cosas, cuestiones básicas, como solemos hacer en cada uno de nuestros encuentros, es conocer un poco acerca del tema, conocer algunos conceptos básicos, como siempre serán básicos para que cada uno después pueda ahondarlo en la bibliografía o incluso investigar por su parte, pero sí ir más hacia lo práctico justamente en lo que respecta a la atención cuando el niño viene a una guardia, a un consultorio de demanda o a una consulta de una urgencia. Así que bueno, vamos a comenzar para no seguir dilatando y ser respetuosos con el tiempo. Bueno, para quienes no me conocen, aunque no creo ya con el tiempo que llevamos en el curso, mi nombre es Belén Ehlers, yo soy médica pediatra con perfil en urgencias y además soy la coordinadora del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Provincial Neuquén. Y como decía recién, tenemos nuestros invitados del Servicio de Odontología en este caso. Bueno, como para empezar, algunos conceptos importantes acerca del traumatismo dental, que es el tema que nos trae hoy, es que los traumatismos dentales son muy frecuentes en la infancia y en la adolescencia, que es nuestra población que nos atañe dentro del curso. Se considera que es la segunda consulta de demanda relacionada a algo odontológico en una guardia pediátrica, seguida en verdad de todo lo que tiene que ver con dolores dentales de otra causa que no sean traumatológicos. Cuando el trauma, que es el tema específico, no vamos a hablar de otras cuestiones dentales en la guardia, sino solamente del trauma y en el contexto de todos los traumas que estamos viendo en las clases posteriores y anteriores, recordar que cuando el trauma solo se limita a los dientes y no hay ningún riesgo para el niño, sí es importante, y esto nosotros como personal de salud debiéramos tenerlo en cuenta, tiene un impacto emocional y psicológico que es muy importante. Así sea para los padres o el cuidador de esos niños cuando son niños pequeños, y ni hablar cuando el niño ya tiene una vida social desarrollada, el niño que está en etapa escolar, y ni hablar el adolescente, donde un trauma dental que sugiera dentro de ello alguna lesión que sea visible, constituye un problema muy serio en su estética y en su vida de relación. Entonces, quizás es cierto, no corre riesgo la vida del niño, pero genera un impacto muy importante que no es menor. Y otra de las cosas que es importante es que si nosotros conocemos y tratamos de forma adecuada cada uno de los casos según la complejidad del traumatismo, vamos a evitar que haya secuelas postraumáticas. Y en verdad, somos quizás nosotros, en la primera línea del personal de salud, quien asiste a esos niños con un trauma dental y somos en general los que después podemos provocar alguna consecuencia de algún tratamiento inadecuado o de no haber realizado algo en el tiempo o en el plazo adecuado. Entonces también acá implica otra responsabilidad para nosotros más que poder comprender el daño que puede generarle al niño en sí. ¿Mm? Bueno, entonces uno dice, ok, entonces comprendemos un poco acerca del traumatismo dental y uno piensa, dijimos, bueno, es muy frecuente, pero ¿cuánto de frecuente realmente es y por qué suceden en general? En verdad, la incidencia anual de traumatismos dentales a nivel mundial no parece mucha, parece ser de un 4,5, un 5%, pero si uno busca en la bibliografía, dice que un niño durante lo largo de su vida tiene un porcentaje, y depende de la bibliografía, de un 10 hasta un 50% de probabilidades de dañarse un diente por una lesión traumática, ¿no? Fíjense que si miramos esto como cada niño en particular, hay grandes posibilidades de que cada niño se lastime un diente. ¿Mm? Y otra cosa importante es conocer qué picos de incidencia tenemos. Vamos a tener dos picos de incidencia importantes. Uno va a ser en la dentición temporal en los niños entre los 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque si bien estos ya comenzaron a deambular hace varios meses, son los que suelen tener mucha más autonomía en el movimiento, pero a su vez baja percepción del peligro. Entonces son quizás los que se suben, se trepan, se caen, sin en realidad medir cuál es el impacto que pudiera tener lo que están haciendo. Y el otro pico se produce ya en la dentición permanente entre los 8 y los 10 años y tiene que ver mucho con
con el tipo de juegos que hace, con los deportes en los que puedan estar realizándose los niños. Es decir, un poco ahí entramos en lo que es las causas. Los menores de 3 años suelen lesionarse sus dientes dentro del propio hogar, y por eso es importante la prevención de los hogares seguros para los chicos. Y cuando en realidad hablamos entre los 7 y los 12 años, la mayoría de las veces tiene que ver por caídas en juego y muchas veces por empujones entre los chicos o por lesiones dentro del deporte. Y entre los 13 y los 17 años, es decir, más cerca de la adolescencia, se lleva a la cabeza los deportes de más riesgo y los incidentes, por ejemplo, el ir en bicicleta o incidentes de tránsito a motor. En cualquier edad, y esto también es importante y es una responsabilidad de nosotros como personal de salud, lamentablemente los chicos por situaciones de violencia, ya no de juego, ya no de autonomía, ya no de falta de riesgo de peligro, sino muchas veces por situaciones de violencia. Y siempre debiera pensarse cuando los relatos no cierran en el maltrato en los niños más pequeños o en el caso de los más grandes, muchas veces entre peleas con una situación de violencia real, ¿no? Bien. Y otra de las preguntas que podemos hacernos, además de las que venimos preguntándonos desde el inicio de la charla, es, bueno, ¿cuáles son los dientes que normalmente se lesionan? ¿Y hay diferencia entre la dentición temporal y la permanente? Bueno, claro que sí que hay diferencia y lo vamos a ir viendo más hacia adelante con los casos, y les voy a dejar la palabra en este caso de servicio de odonto, pero es cierto que los dientes que más se afectan con más frecuencia son los incisivos centrales superiores, seguido de los laterales y luego los centrales inferiores. Dependiendo de la edad, de la fuerza del impacto y del tiempo que falte para que se produzca el recambio de la pieza permanente, la lesión va a ser distinta. No va a ser lo mismo si me golpeo a los 2 o 3 años, a si me golpeo cerca de los 6, 7 u 8 años, o si ya con mi dentición absolutamente definitiva a los 12, 13, 15 años. Los tipos de lesiones serán diferentes según la edad, parte por esto de la dentición y también por las características propias del desarrollo de las estructuras propias de lo que es la dentadura. Bien, pequeño recordatorio, que esto también lo pueden buscar en cualquier libro de anatomía o incluso dentro de la bibliografía que les dejamos. Pequeño recordatorio de la dentición permanente versus la dentición temporal, el número de piezas y la diferenciación entre los cuadrantes. Bien. Bueno, entonces vamos a suponernos que estamos en la guardia y sabemos, y se anota un niño que dice, bueno, se golpeó la boca o tiene una pieza dental rota. Uno se pregunta, estando ya en la guardia, bueno, ¿cómo realizo yo el examen dental de un trauma de la mejor manera, que no se me olvide nada y sobre todo teniendo en cuenta que en general tenemos poca formación los que hacemos guardias, ya sea enfermeros o médicos acerca de pediatría, sobre lo que es la lesión dental, porque es una realidad. En general es algo que se deja un poco de lado y se le da como mucho más importancia a otros tipos de trauma, pero no deja de ser importante también. Entonces, ¿cómo debiera hacer yo un examen dental de un trauma? Primero inspeccionar, ¿no? Mirar, valorar los dientes, valorar si están las piezas, valorar si falta alguna, valorar si hay alguna lesión evidente, y ahora vamos a ver un poco acerca de las lesiones, valorar cuál es la posición de los dientes, el aspecto, si las coronas están alineadas, si hay desplazamientos, valorar los tejidos blandos, no solamente el diente en sí. Ahora, como vamos a ver, va a haber distintos tipos de lesiones según el lugar de la lesión. Entonces vamos a mirar las encías, la mucosa yugal, la lengua, los labios, ver si hay sangrado, si no hay, si hay sangrado, dónde está, y tener en cuenta muchas veces que algo que no hay que desmerecer es el sangrado en el surco gingival, que puede indicarnos una lesión del ligamento periodontal. ¿Qué más voy a hacer? ¿Voy a solo mirar? No, claro que no. También tengo que palpar. La forma en la que se puede hacer la palpación, si bien hay distintas formas, incluso con instrumentos, muchas veces nosotros en la guardia es guantes y es dedos la forma de hacer una palpación, así que utilizaremos 2 dedos para valorar la existencia de movilidad en forma suave de las piezas o de la pieza dental afectada, y con ello valorar si hay afectación del tejido de soporte, como vamos a ver más adelante, si por ejemplo hubiera una luxación, una fractura dental o una fractura alveolar.
Y vamos a tratar de distinguir si hay cierto movimiento, si ese movimiento es horizontal y pequeño, menor de 1 milímetro, si es horizontal o si es mayor de 1 milímetro, o si la movilidad es directamente axial. Esto, como les digo, no hacerse demasiado problema con buscar instrumentos, sino directamente con los dedos. Y otra de las cosas que está sugerida realizar es la percusión, dado que podríamos identificar en caso de alguna duda cuál es el diente que presenta mayor afectación o dolor. Que esto también es una limitante muchas veces en los niños, sobre todo en los más pequeños, donde pueden quizás no verbalizar exactamente dónde está la pieza dolorosa, pero sí podemos darnos cuenta ante la examinación y la percusión o la palpación de un diente particular, las facies dolorosas, la situación de tratar de rechazarnos o repeler la situación del examen, ¿no? Eso también es importante y quizás eso se hace con la práctica y sobre todo valorando las expresiones de dolor del niño. Bueno, y ahora sí, uno dice, bueno, ok, ya más o menos sé cómo debo hacerlo, debo mirar, debo percutir, debo palpar, qué tipo de lesiones me puedo encontrar, qué tipo de lesiones entonces puede sufrir un diente y sus tejidos. En verdad hay muchas posibilidades de poder clasificar a las distintas lesiones de los dientes. Yo extraje la que está en realidad, la que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que está modificada por Andreasen, que define que las lesiones de los traumas dentales pueden ser de dos tipos. Pueden ser del tejido dental propiamente dicho o puede ser del tejido periodontal. Y dentro de los tejidos dentales pueden ser fracturas no complicadas y fracturas complicadas. Ahora vamos a ir viendo conceptos básicos de cada una de ellas como para poder definirlo o categorizarlo o por lo menos diagnosticarlo en un abordaje inicial. Bueno, si les parece, entonces comenzamos con las lesiones de los tejidos dentales propiamente dichos y como dijimos recién, pueden ser fracturas complicadas y no complicadas. Dentro de las no complicadas y quizás una de las más frecuentes, encontramos esta primera foto que es la infracción. Fíjense cómo se ve en el diente, en la estructura del diente, líneas o fisuras mínimas en el esmalte que en general suelen pasar desapercibidas, no generan dolor, incluso muchas veces el traumatismo que las genera son traumatismos banales. Por ejemplo, estar jugando con algo o los chicos que se meten algo en la boca y están jugando con algo dentro de la boca. No necesariamente debe ser un impacto mucho más grande. Luego sí, pasamos a otro tipo de fracturas que son más evidentes y quizás esta es un poco lo que charlábamos antes. No corre riesgo de la vida del paciente, no corre riesgo la salud ni algo funcional del paciente, pero sí tiene un impacto estético y de relación que puede ser muy importante. Y entre ellos quizás encontremos estas dos bien clásicas que son la fractura del esmalte, como ver en la foto del medio, tenemos solamente eso, la fractura del esmalte, no tiene dolor, no tiene movimiento en la pieza, pero que estéticamente se observa el diente con alguna diferencia con respecto al resto. Y suele ser una fractura pequeña. Fíjense que a diferencia de la fractura del esmalte y la dentina, son lesiones un poco más mayores y evidentes. Entonces, en la tercera foto vamos a ver esto, la fractura del esmalte y la fractura de la dentina, donde van a ver que hay pérdida de la estructura dental, no del tejido pulpar, sí puede haber dolor y van a ver que la lesión tiende a ser más profunda, pero no tiene movilidad a diferencia de otro tipo de lesiones. Y estas, como les decía, son las clásicas donde los niños, sobre todo en edad escolar y adolescencia, quizás generan un gran impacto visual. Después sí tenemos las fracturas complicadas, donde vamos a ver que funcionalmente sí tienen cierto riesgo e impacto más allá de lo que estéticamente pudiera suceder con las fracturas no complicadas. Y acá tenemos tres tipos de fracturas. La primera, que vamos a ver la foto hacia la izquierda, son las fracturas coronales complicadas de esmalte dentina y de la pulpa. Entonces van a ver que a diferencia de la foto anterior, van a ver un punto rojizo o sangre justamente en la pulpa, suelen tener dolor aunque no existe movilidad. ¿Sí? La diferencia con el anterior, y vamos, vuelvo a la foto anterior, fíjense que fractura de esmalte y dentina versus fractura coronal de esmalte dentina pulpa, donde quizás la diferencia lo haga la observación de la pulpa justamente.
En el medio vamos a ver otro tipo de fractura, que es la fractura radicular. Esta, como dice su nombre, va a afectar la raíz de la pieza dentaria. Son fracturas donde el paciente presenta dolor importante, ya sea en forma espontánea, es decir, el niño ya va a venir con dolor, y si no lo es así, con un mínimo contacto también reproducimos el dolor. Existe movilidad de la corona del diente lesionado, a diferencia de las anteriores, que no hay movilidad. Y quizás en este caso, si la fractura es solamente fractura radicular, podemos no observar externamente en la anatomía del diente en sí, de la corona en sí, perdón, alguna lesión particular. Pero sí, al interrogatorio podemos encontrar el tipo de lesión, el tipo de trauma, la fuerza con la que se ejerció y el dolor. Así, algo similar nos ocurre con la fractura alveolar. La fractura alveolar va a ser la fractura donde existe afectación del hueso alveolar, como están las figuras, y la mayoría de las veces suele afectar varias piezas dentales, no es solamente una. Suelen existir alteraciones en la oclusión, porque vamos a ver que justamente el alveolo, todo el hueso es lo que está afectado. Hay movilidad positiva en todo el conjunto fracturado. Fíjense que la foto de más arriba, que en realidad es un dibujo, nos permite poder comprender un poco mejor esto de la fractura alveolar, y a la percusión es sumamente dolorosa. Hasta acá, como vemos tipos de fracturas que son propias de la anatomía del diente, ya sea de la corona, de la raíz o del hueso alveolar en su totalidad. Ahora bien, habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud nos presentaba dos tipos de lesiones de tejidos con respecto de lo que es el trauma dental, y ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, que son las lesiones de los tejidos periodontales, eh, como mencionábamos recién. Y acá vamos a tener de vuelta diferentes tipos, que van quizás desde los más leves a algunos más severos. El primero se llama concusión y es el que vemos en la primera foto. En verdad no se ve algo demasiado evidente, sino que va a ser un traumatismo sobre las estructuras del soporte del diente. No va a haber desplazamiento, no va a haber fracturas, sí puede haber dolor y no va a haber movilidad de la pieza dental. En general es bastante más difícil de hacer un diagnóstico, ya que al examen físico de la observación, palpación o percusión quizás no sea tan evidente o tan simple como sí lo es en los otros tipos de lesiones periodontales. ¿Qué otro tipo de lesiones periodontales tenemos? Podemos tener la subluxación, como vemos en la foto de la derecha. La subluxación se produce por la afectación de los tejidos de soporte del diente. Puede no haber fractura ni desplazamiento, es justamente lo que hace el diagnóstico de la subluxación. Normalmente vamos a objetivar un sangrado en la unión del diente y la encía, que es por la afectación del ligamento, y es parte de lo que habíamos mencionado cuando hacíamos el examen físico, de no desmerecer ese tipo de sangrado que parece banal, pero que nos está indicando, es un signo que nos indica la lesión del ligamento también. La percusión de ese diente puede reproducir dolor leve o cierta sensibilidad, y puede haber algo de movilidad, aunque nunca va a ser tan grande, ni importante, ni tan evidente como en una luxación. Bien, ¿qué otras lesiones periodontales podemos tener? Y ahora sí, estas son bien evidentes y muchas veces son las que generan, no solamente en el niño, sino también en el cuidador, una situación de alerta tremenda, porque vemos que obviamente la pieza dentaria directamente no está en su lugar y claramente lo puede hacer incluso alguien que no es personal de salud. Entonces, cuando vemos un niño con una luxación, la luxación puede ser de distintos tipos, puede ser extrusiva, como dice su nombre, en realidad el diente parece más largo o más grande de lo que suele ser, tiene mucho movimiento y es como vamos a ver en la foto del vértice superior del lado izquierdo. Fíjense que el diente, justamente eso, comparado con los otros dientes, parece un diente más grande, más largo, porque está extruido, no está salido. El otro tipo de luxación va a ser la luxación intrusiva, donde van a ver que el diente, al contrario del extrusivo, parece más pequeño, no tiene movimiento, y en realidad lo que vemos es que la pieza directamente se desplazó hacia la tabla ósea. Entonces no es que está más pequeño, sino que está, hablando de alguna forma coloquial, metido hacia la tabla ósea en sí. Por eso parece más pequeño, a diferencia del extrusivo.
Y después vamos a tener un tipo de luxación que no es ni hacia afuera ni hacia adentro, sino que es el tipo lateral, justamente como dice su nombre, lateralmente hacia afuera o hacia adentro de la boca. Es raro que tenga algo de movimiento y lo que sí es importante de las luxaciones es que todas son dolorosas. El niño se percibe en la consulta con mucho dolor. Y por último, y quizás sea una de las más temidas por los niños más grandes y por los adultos y por los cuidadores, es directamente la avulsión, es decir, la salida de la pieza dentaria, con una separación completa, no es parcial como podemos ver en las luxaciones, sino acá se separa absolutamente la pieza del alveolo. Entonces, directamente se ve la solución de continuidad, el agujero dentro de la cavidad. Bueno, entonces, con esta información, como solemos hacer en la guardia, tratamos entonces de pensarnos cómo seguir el abordaje de este niño una vez que comenzamos a evaluarlo. Como siempre, y esto por más de que sea un trauma dental y uno lo pudiera pensar como algo menor dentro de una guardia de urgencias, siempre, siempre, siempre debemos mantener la sistemática de la atención del paciente en la urgencia y de la emergencia, que es con el triángulo de evaluación pediátrica, ver cómo está la apariencia del niño, ver que esté respirando cómodamente, recordar que la avulsión en un niño que pueda tener algún incidente de tránsito, por ejemplo, puede hacer que la pieza dentaria se trague, o por el contrario se aspire y puede producir un trabajo respiratorio alterado, o incluso si esto sucediera por un largo periodo, puede provocar lesiones de mayor importancia, eh, como por ejemplo directamente de la circulación. Entonces, nunca olvidar, más allá de que sea el trauma dental, pensar en forma completa con el triángulo de evaluación pediátrica. Siempre cuando abordamos un niño, más allá de comenzar a hacer un examen físico más exhaustivo, como siempre recomendamos hacer luego de hacer la valoración inicial, si el paciente tiene dolor, primero calmo su dolor para después poder seguir haciendo un abordaje y una evaluación específica del niño. Siempre pensando en la intensidad y las vías disponibles. Y esto los remito a que vuelvan a repasar, si lo creen necesario, las clases de dolor en la guardia. Ahora bien, yo tendría que tener entonces la información con el triángulo de evaluación pediátrica, con la calma del dolor y poder definir si mi paciente está estable. Entonces voy a ir a una valoración primaria rápida, conociendo que seguramente va a ser solamente el trauma dental. Voy a pasar a la evaluación secundaria con el interrogatorio abreviado y el examen específico, ahora sí en este caso. Y por supuesto, si tengo un paciente inestable, iré a la sistemática de atención en urgencias, haré la valoración primaria y las acciones sobre cada letra antes de focalizarme, por más de que sea muy evidente, la lesión dental. Entonces, si yo tengo mi paciente estable, porque era un paciente de bajo riesgo, o si mi paciente en algún momento está inestable, pero ya pude hacer el abordaje adecuado y pasé a mi paciente inestable a un paciente estable, que no debiera olvidar de esta evaluación específica y de este interrogatorio específico acerca del trauma dental. Bueno, en realidad, el sample de mi interrogatorio abreviado no debiera olvidar nunca pensar en síntomas y signos que tengan que ver con dolor, la deformidad estética, la sensación de movimiento dental que pueda tener el niño, la sensibilidad que pueda haber al calor o al frío, el sangrado que podamos ver, ya sea pericoronal o un sangrado más evidente, si hay edema, si hay tumefacción, dónde está ese edema, dónde está esa tumefacción. Y de los eventos, si bien el resto de las letras me hacen a la información del paciente, voy a pasar directamente a la última letra del sample, que es los eventos. Y acá hay dos cosas muy importantes que hacen también al reconocimiento del traumatismo dental, que es cuál fue el mecanismo por el cual se lesionó el paciente y cuánto tiempo transcurrió desde que sucedió el traumatismo hasta el momento de la consulta. ¿Qué otras cosas debo hacer entonces? Repasando un poco acerca de la exploración específica, recordar que la exploración facial y bucal hay tres pasos que no debiera olvidarme. Uno es valorar si la pieza dental es caduca o es permanente. Dos es valorar la sistemática de la lesión con inspección, percusión, palpación y ponemos prueba de vitalidad con signo de pregunta porque lo vamos a dejar como un interrogatorio para el equipo de odontología.
Y el tercer paso, que no pudiera ahora, que ya tengo ciertos conocimientos, valorar el tipo de lesión dental. Tengo una lesión dental, es una fractura complicada, no complicada, tengo una lesión periodontal. Bueno, ¿de qué tipo es? ¿Es una subluxación? ¿Es luxación o es una avulsión? Ahora ya teniendo conocimientos básicos podemos hacer un diagnóstico un poco más certero de qué tenemos con este niño que consulta. Entonces, con esta información, dependiendo de si se trata de la dentición temporal o de la dentición permanente, del tipo de afectación dental, periodontal o muchas veces puede ser mixta también, cursará con un tipo de clínica y precisará un distinto tratamiento según el caso. Entonces, nuevamente y para repasar, definimos el problema del paciente con un trauma dental. Puedo poner y encasillar, como solemos hacer en urgencias, en un paciente estable sin riesgo, en un paciente estable con riesgo, ya sea un riesgo funcional, hablamos quizás no riesgo de vida, pero podemos hablar de un riesgo funcional, y en un paciente inestable con riesgo inherente de vida, y este, por supuesto, iremos directamente al shock room y se harán otros abordajes antes. Pero siempre mis preguntas cuando yo encasillo a estos pacientes es, ¿qué hago con este paciente? Y acá surge una consulta importante, es, ¿necesito interconsultar odontología en el momento de la guardia? Y otra cosa es, ¿tengo que hacerle algún estudio por guardia a este paciente? Así que pensando en estas tres preguntas es que vamos a pasar a una sección de casos clínicos y acá sí le voy a dar la palabra al equipo de odontología para que pueda hacernos las sugerencias de cada caso. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo soy Flor, ella es Susana y somos odontólogos del Servicio de Odontología del Hospital Castro Redmond, ¿sí? Bueno, ahí Belén nos trajo varios casos clínicos, los vamos a ir discutiendo con ustedes. ¿Querés pasar primero? Y yo se los paso y se los leo y bueno, y ustedes me cuentan qué sería lo mejor que nosotros podríamos hacer en una guardia. Bueno, el primer Dale. caso clínico es Marcos, tiene 6 años, está en su clase de artes marciales, está practicando y jugando con sus compañeros, pero en un momento lo empujan y el niño golpea contra un borde de cemento. Es traído por sus padres, muy asustados porque dicen que tiene el diente colgando. El evento sucedió hace 1 hora, cuando lo examinamos tiene un dolor moderado de 5/10, pero lo que más importa es que el niño se lo ve asustado, no sangra activamente, y cuando lo evaluamos vemos el diente como está en la foto, y en la examinación la pieza se mueve. La enfermería en el triage ya le había administrado dipirona por el dolor del niño, así que ahora está un poco más calmo y listo para hacer el abordaje. Bien. En este caso, lo que nosotros vemos, primero lo que vemos en los niños es el tema de la edad. Acá el nene tiene 6 años, o sea que está con una dentición mixta. Sí, ya salió el primer molar permanente, pero como se golpeó en el diente de adelante en el incisivo, ese diente es temporario, está próximo a exfoliarse, ¿sí? Porque ya va a salir el permanente. Entonces, no es una pieza, porque, por ejemplo, acá el evento sucedió hace 1 hora. Hacer una pieza temporaria no es de suma urgencia reimplantarlo, no es porque no se reimplante ese diente, ¿sí? Acá lo que nos condiciona mucho es el tema de la edad. Lo que sí hay que interconsultar con la odontología por el tema de la movilidad, porque probablemente ese diente haya que extraerlo. Ujú. Después nosotros evaluaremos acá si es oportuno extraerlo en ese momento, para no generar más trauma ni más ansiedad al niño, o no. Sí, lo que estaría muy bueno hacer es brindarle lo que es analgesia. Nosotros usamos, acá en la odontología, no usamos dipirona, sino que siempre de elección el ibuprofeno por una cuestión de que es muy antiinflamatorio. El nene todo el tiempo le va a doler eso, por una cuestión del golpe, del shock. Entonces, sí brindar la anestesia con ibuprofeno y hacer la consulta con odontología. Si se puede inmediatamente, a ver, sería ideal si estaría bueno llamar al odontólogo. Más que nada por el tema de la edad. Si el nene en este caso tuviese 8 años, sí es necesario llamar al odontólogo por una cuestión de que ese diente ya es permanente. En este caso puntual, que el nene tiene 6 años y el diente está próximo a exfoliar, se podría llegar a esperar. Siempre hacer la consulta con odontología, no inmediatamente, en este caso puntual,
pero sí hacerla por lo menos al otro día, para que el nene pueda asistir a odontología y ver qué hacer con ese diente. Hay veces que por ahí nosotros hacemos hasta donde nos permite el paciente también. Sí, Lo ideal en este caso sería sacarlo, pero bueno, a veces no se puede, el nene no quiere abrir la boca o no se puede, y a veces termina el nene mismo sacándoselo. Y eso después lo guardamos nosotros de odonto. Pero como urgencia, tengo entendido también que hay enfermeros en mi curso, sí brindar lo que es ibuprofeno y bueno, dieta blanda y frío. Todo lo que sea frío va a ayudar a desinflamar. ¿Sí? Nuestro perfecto, examen siempre comienza por lo que es tejidos blandos. Después, como perfecto, que lo último que vemos va a ser el diente. Entonces, mientras tanto, calmar el dolor, calmar la ansiedad del nene. Y perfecto. consultar con la odontología. Bueno, buenísimo. O sea que en este caso, si nosotros estuviéramos en la guardia, si indicamos eso, una dieta blanda o un analgésico, y podemos derivar la consulta hacia el otro día o algo más programado y ordenado. Siempre, en este caso puntual, el nene tiene 6 años y el Mm, diente está por salirse. O sea que si se salía, no pasa nada porque ya está próximo a venir el permanente. Ahora, si tuviese otra edad, si fuese un poco más grande, pongámosle de 7 para arriba, sí hacer la interconsulta con odontología en ese momento, porque perfecto, ya el proceder sería otro para perfecto, nosotros. perfecto, súper claro. Paso al siguiente caso y después, si les parece, leemos las preguntas porque están escribiendo. Ah, ok. Eh, bueno, el caso 2 es un niño que se llama Pedro, que tiene 11 años, que estaba en la pileta jugando con otros niños, haciendo carreras para ver quién llegaba al otro lado más rápido. Pedro de golpe siente una patada en la cara y dolor. Se acerca a la guardia, al examen no está sangrando, llora porque dice que se ve feo y esto sucedió hace 2 horas. Se observa el diente como en la foto y a la examinación la pieza no se mueve ni tampoco refiere dolor. Bueno, acá Pedro tiene 11, por lo tanto ese dientito que se le fracturó ya es un diente temporario. Eh, En este caso, por ejemplo, lo que se puede hacer es poner un material provisorio ahí, que lo haríamos nosotros, para evitar que sienta sensibilidad al frío y al calor, es decir, a los cambios térmicos, porque por ahí en el momento del golpe no duele, pero por ahí en 24 y 48 horas ese diente se va a tornar bastante sensible. Entonces en esos casos se pone como esa pasta provisoria, y mientras tanto se pueda programar un turno y colocar el material más estético, digamos, de restauración. Eh, lo que también puede suceder es que las fracturas sean como un poco mayor y veamos lo que sería una fractura complicada, que es el puntito rojo de la pulpa. En ese caso sí es más doloroso y está bueno llamar enseguida a odontología, porque el pronóstico de la pieza dentaria va a depender bastante del tiempo con el que nosotros podamos iniciar el tratamiento. Las piezas dentarias temporarias en el rango de esa edad todavía no están totalmente desarrolladas. Entonces lo que nosotros intentamos es mantener la vitalidad de esa pulpa para que se pueda terminar de desarrollar. Si pasa el tiempo y esa pulpa se inflama, después se termina necrosando y la pieza dentaria queda con una raíz poco favorable, lo que hace que su pronóstico en el tiempo sea peor. Entonces, tener en cuenta eso. Después también puede suceder que algunos pacientes como que hayan encontrado su pedacito de diente y lo tengan conservado. Y está bueno eso porque nosotros podemos evaluar si ese pedacito de diente está como bien conservado, lo podemos pegar nosotros mismos y quedaría como con su pedacito de diente. En caso de que, por ejemplo, no lo hayan encontrado y tenga algunas laceraciones en el labio, en el tejido blando, está bueno fijarse que ese pedacito de diente no haya quedado distribuido en ese tejido, para ver si no se siente algo durito metido, porque después eso cicatriza y se termina como fibrosando eso. Entonces está bueno como poder sacarlo lo más antes posible. Bien, perfecto, súper claro también. Pasamos al caso 3, si les parece. El caso 3 es Paula, de 10 años, que estaba andando en bici en una bajada cercana a su casa hasta que se tropieza con una piedra y cae hacia adelante. No llevaba casco, como vemos en la foto, y cuando asiste la guardia tiene un triángulo de evaluación pediátrica estable, porque quizás este hacer un incidente algo mayor se evalúa todo en general,
Si tiene dolor generalizado de 5 en 10, esto sucedió hace aproximadamente 20 minutos. Como la niña está estable, podemos focalizarnos en el examen específico, entonces vemos que tiene escoriaciones en la cara, en la rodilla izquierda, y tiene dolor y sangrado en la encía, como vemos en la foto. A la examinación, el incisivo central superior tiene algo de movimiento y tiene mucho dolor. Bien, en este caso sería más o menos lo mismo. Siempre el ibuprofeno va a ser como el aliado de nuestro, porque ayuda mucho a desinflamar el tejido blando. En este caso, por ahí las coronas están un poco más alargadas. Sí es necesario interconsultar de manera urgente, sería odontología, por una cuestión de que, si es como se ve en la foto, van a palpar, pueden palpar ustedes la tabla, de que no esté quebrada la tabla ósea, ¿sí? O que no esté quebrado el diente. En ese caso sí hay que interconsultar con la odontología por una cuestión de que habría que realizar si se quebró la raíz para realizar la exodoncia, si está solamente extruido el diente o lo usado para, no necesariamente como en la foto, pero está usado para alguno de los lados para que lo podamos realizar en el momento. Siempre recomendar al paciente la dieta blanda y todo frío, ¿sí? Y va a molestar. Nosotros, como en el caso anterior, hacemos hasta donde nos deja el paciente también, pero en este caso sí habría que consultar con odontología. También otra cosa que me olvidé de decir es el tema de las vacunas, de chequear que el paciente tenga las vacunas, sobre todo si se cayó, por ejemplo, en la tierra, chequear eso, ¿sí? Y en el caso de que haya pasado eso, o que la laceración tenga mucha laceración de tejidos blandos, por ahí se dematiza mucho, se inflama mucho lo que es de niños, eh, sí podemos dar antibióticos, en el caso de que esté lastimado el tejido blando, ¿sí? Nosotros nos manejamos mucho con amoxicilina. Solo amoxicilina, pediátrico, el de 250, el de 500, dependiendo. A veces manejamos con lo que hay en el hospital. Eh, pero en esos casos en donde es sucia la herida, sí brindar antibióticos, ¿sí? Perfecto. Hacer interconsulta con odontología en este caso puntual por una cuestión de que puede que no sea nada, pero puede que haya una fractura mucho más complicada, sea del diente o sea de la tabla, que ahí ya tenemos otro accionar. Perfecto, perfecto. Bueno, y vamos a el último caso, que este es Miguel. Miguel tiene 4 años, está trepado a la cama cucheta de los hermanos, jugando a saltar de un colchón de arriba hacia abajo. Cae y pega contra una de las patas de la cama. La mamá se dio cuenta cuando escucha los gritos de los niños y refiere que había mucha sangre y que uno de los hermanos encontró el diente y lo trae envuelto en una servilletita. El evento sucedió hace 15 minutos. Miguel en verdad está muy estable, incluso hasta se ríe en la consulta. Al examen vemos edema en la nariz, un cefalohematoma pequeño en la frente, pero tiene un neurológico máximo y refiere solo dolor leve. Y se observa el examen en la boca, como tenemos en la foto, ya no sangra ni tiene dolor. Bien, bueno, acá bien tiene 4 añitos, así que toda su dentición es temporaria. Se evolucionó la pieza dentaria y está bueno tener en cuenta que las piezas dentarias temporarias evolucionadas nunca se reimplantan, porque el daño que podemos generar al intentar volverla a poner puede ser bastante feo con respecto al diente permanente que está todavía en hueso. Entonces, para no cometer el riesgo de lesionarlo, directamente no se reimplanta. Y, por ejemplo, acá que no está con olor, no es sangrado, no es necesario llamar inmediatamente al odontólogo, pero sí está bueno aclarar que vaya a los controles posteriores para ver el tema de por ahí la rehabilitación, sobre todo cuando son muy chiquititos. Diferente fuera el caso si fuera un diente permanente evolucionado. Ese sí hay que intentar reimplantarlo y del pronóstico depende como dos cosas. Una es el tiempo en el que iniciamos el tratamiento y otra es el medio en el que conservó la pieza dentaria. Hay diferentes lugares donde se puede conservar la pieza dentaria. El más ideal sería, por ejemplo, la solución fisiológica, pero bueno, no es algo que está en todas las casas por ahí. Otro podría ser la leche, otro podría ser simplemente el agua,
o bien en la misma boca del paciente, como en la saliva, porque lo que se intenta con eso es que no se sequen las células que están en la raíz. Igualmente hay que tener en cuenta que una pieza dentaria evolucionada la verdad que no tiene buen pronóstico, pero lo que se intenta en hacer todo rápido es que se inserte la pieza dentaria y que con el tiempo esa pieza dentaria se anquilose. Después, con los años, esa raíz se va a empezar a reabsorber. Pero tenemos la ventaja de que tenemos hueso, entonces las posibilidades de rehabilitar eso son mucho mejores a que si no lo tuviéramos. Entonces está bueno aclarar de que por ahí en el futuro esa pieza dentaria va a requerir la extracción o se va a terminar perdiendo, pero por lo menos vamos a tener hueso con el que trabajar después. Y en el caso de que lo reimplantemos, está bueno dar el antibiótico, porque bueno, estuvo fuera de la boca, o por ahí, en caso de la tierra y eso, antes de implantarlo, hay que lavarlo con alguna solución fisiológica e introducir en el alveolo. La verdad que por ahí no es fácil, porque si pasó determinado tiempo, como que ya tenés un coágulo organizado en el alveolo. Entonces lo intentás introducir y es como un rebote, vuelve para afuera. O también por ahí puede pasar que tengas las tablas externas fracturadas y lo quieras introducir y no te entre. Aparte de que también es doloroso. Entonces, en estos casos sí está bueno llamar al odontólogo, porque por ahí tenemos como otra herramienta de poner anestesiar, sacar algunas anestesias, fijarnos bien, esas cosas, para ir ahí recién introducir la pieza dentaria. Pero bueno, aparte de eso, dar el antibiótico y llamar lo más antes posible al odontólogo, porque el tiempo es un factor re importante en esos casos. Perfecto. Después queríamos decir una cosa, pero que es para todos los casos en general. Siempre darle dieta blanda y fría, siempre, ante cualquier traumatismo. Después, para prevenir por ahí la acumulación de placa bacteriana en boca, está bueno hacer hincapié en la higiene. Por ahí va a ser una zona sensible, pero con un cepillito blandito o con un hisopo humedecido en gluconato de dioxina al 0,12%, higienizar la zona por lo menos 2 veces al día durante la semana. Entonces como que evitas la sobreinfección y evitas que la cicatrización como que se extienda y vaya un poco mejor. Bueno, también lo del ibuprofeno, siempre nosotros insistimos con eso porque realmente nos ha resultado bien. Las veces que lo hemos dado, ha funcionado. No más de 2 o 3 días tampoco. Lo damos cada 8 horas, el ibuprofeno que haya, sé que por ahí depende también de la medicación que tiene el centro, en el centro de salud, en el hospital, pero bueno, si es posible dar ibuprofeno. Si no, paracetamol. Después también hacer hincapié en los controles, porque por ahí, en los casos de convulsiones o subluxaciones, que por ahí no son tan graves, con el tiempo esas piezas dentarias pueden necrosarse. Y ahí es cuando se ve como un cambio de color, o por ahí que aparece una fístula, y esos son todos signos de necrosis de infección, que está bueno ir controlándolas para que en el caso de que aparezca poder actuar lo más antes posible. Y con el tema del antibiótico, siempre evaluar los tejidos blandos. Si hay lesiones en tejidos blandos, y dar antibiótico. También otra razón por la que nosotros, por ahí está bien, está mal, digamos, evaluamos mucho la situación del paciente. A veces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, hay que hacer una extracción, se lastimó, pero sabemos que el paciente no se va a cuidar o no puede cumplir con las pautas de cuidado que uno le da, y le damos antibiótico para no sobreinfectar la herida. Hay veces que, por ejemplo, en una confusión, vos decías lo del sangrado alrededor del surco, y igual eso puede ser. Pasa que por ahí el paciente o no se cepilla los dientes, o acumula mucha placa, o es un paciente que tiene muchas caries, o por cualquier cuestión que vos sepas que no se va a cuidar, a veces está bueno en esos casos dar antibióticos. Siempre hemos desde lo más básico, la dosis mínima, pero está bueno por ahí tenerlo en cuenta. Esas son cosas que eso sí pueden hacer hasta que vaya a la consulta odontológica.
Perfecto. Sí, incluso pensándolo como un trauma en cara o en lugares especiales, cuando son heridas sucias, es verdad que cuando son tejidos blandos nosotros tenemos el concepto de que hay que poner antibiótico de profilaxis, así que esto entraría dentro de ello. Y es verdad que uno no lo tiene tan internalizado desde la parte clínica, pediátrica general, todo lo periodontal, tomarlo como tal, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, lo mismo tener en cuenta de que tengan la vacuna antitetáricas, por si fue en algún medio sucio, lo mismo. Eh, por ahí, como les decía antes, lo más importante por ahí el momento cuando llega el paciente es primero evaluar la edad, porque de la edad va a depender lo que uno vaya a hacer, si vas a llamar al odontólogo para que venga yo o si puede ir mañana a un consultorio de odontología. ¿Sí? La edad, hay que tener en cuenta que a los 6 años es cuando se empieza a cambiar los dientes. Entonces vos sabés que una abulsión o una lesión antes de los 6 años, bueno, podemos esperar tal vez un poco más. Obviamente depende de la lesión, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, una abulsión, bueno, podemos esperar. Ahora, si pasa desde los 6 en adelante, o 7 si se quiere, que ya por ahí ya salió el permanente, por lo menos los centrales, que es donde más ocurren los traumas, de 7 en adelante, y bueno, ahí ya evaluar, sí, hacer la consulta con la odontología, evaluar también el tema del dolor, explicarle al paciente también que eso va a doler. Ah, otra cosa que me había olvidado de decir, que lo había puesto como pregunta, es el tema de los test de vitalidad y de sensibilidad. Eso no los hacemos, Ujú. porque el trauma, la culpa queda en shock. Entonces, directamente no los hacemos porque siempre nos va a dar positivo. Si le va a sacar calor y el nene va a saltar, le va a sacar frío, el nene va a saltar, le vamos a golpear un poquito y el nene va a saltar. Entonces, es como que no es indicativo de nada en ese momento. Después lo evaluaremos nosotros en odontología, eh, ya con el nene por ahí un poco más calmado, con el shock que ya haya pasado, pero esos los test de sensibilidad y de vitalidad no los hacemos. No en Perfecto, una primera consulta, en claro. una primera instancia. Sí los hacemos para otras cuestiones, no sé, abscesos, infecciones, por ahí de lo que más viene, pero no para traumas, no lo solemos Perfecto. hacer. Perfecto. Bueno, y fueron contestando parte de las preguntas que nos fueron haciendo en el chat directamente y en el chat privado. Sí que les consulta algunas cosas. Acá Cristian Montes nos pregunta, cuando hablamos de milímetros de movilidad, si se usa algún instrumento o es a ojímetro, nos pone esto de la movilidad del diente. Bueno, la movilidad está bueno también tener en cuenta la edad, porque hay que tener en cuenta que en la exfoliación la movilidad es normal. Lo puedes hacer con el espejo del diente, ayudarte, porque nosotros tenemos la pincita y es mucho más fácil. Pero bueno, te pueden ayudar con el espejo del diente o tomarlo con los dos dientes. Eh, Otra cosa que por ahí también está buena para que se guíen con el tema de la movilidad y eso, es evaluar los dientes vecinos. Evalúen los dientes de al lado. Si el diente de al lado tiene movilidad, si el diente... Nosotros por ahí nos guiamos mucho con eso. E igual que, por ejemplo, con las extrusiones. Hay veces que las extrusiones son muy evidentes, pero hay veces que vos decís que no. Claro, porque están justo erupcionando, entonces bueno, sabes si es que viene Claro. erupcionando o fue que se metió más para adentro. Otra cosa que nos pasó justo una vuelta que vino una pacientita que se había golpeado y tenía un diente más abajo que el otro. Mm. Entonces, preguntar, la nena estaban saliendo los dientes y los tenía así desde antes del golpe. ¿Entendés? Pero uno lo ve y por ahí se asusta y decís, no, ese diente se excluyó. Te pueden preguntar a los padres y Sí. por ahí ellos se pueden dar cuenta, no, este diente lo tenía más larguito. Y por ahí comparando con eso. Claro, es verdad, tomar mucha información de los padres porque es cierto, cada niño tiene un mundo justamente según la edad Claro, y la etapa de la transición puede ser muy complicada para una evaluación, ¿no? Si no nos guiamos de la información misma que nos dicen los padres. Bueno, después Cristian consulta, ahí se me fueron las preguntas, que creo que ya lo contestaron. Bueno, ¿cómo debemos conservar la pieza? Sí, ya lo comentaron. Después acá nadie consulta si hay mucha inflamación, si indican, ustedes sugieren darle corticoides. sí, una dexametasona. Bien, perfecto. Sí, Eh, nosotros en general, también desde la parte clínica, te contestó Nadia,
Sí, se suelen dar, si tiene justamente esto, mucha inflamación y esto genera mucho dolor, el antiinflamatorio justo con el corticoide podría estar indicado. Y es verdad, podemos dar Dexa por la practicidad de incluso abrir la ampolla y administrársela, o bueno, también depende muchas veces de qué es lo que cada centro tenga. Claro, Meprednisona, sí, betamethasona, sí, a veces depende de eso también. Bueno, después acá Griselda consulta amoxi versus amoxiclavulánico, pero ya mencionaron que eso también está bueno porque es verdad que si bien hacemos un tratamiento preventivo, la idea es no quemar etapas si no fuera necesario, claro, ¿no? arrancar con amoxicilina, el más básico. Claro. Y después pregunta la dosis y a cuánto. Yo la verdad que desde la clínica debiera repasarlo. Supongo que utilizaremos lo mismo que utilizamos en realidad para todo lo que es fauces, que es 50 miligramos kilo. Y Sí, después sí para, perfecto. Y sí para sí, los sí, niños sí, más grandes como una dosis de adulto, ¿no? Claro. Después acá Rosana pregunta, no llegué a escuchar con qué limpiaban las encías, si podían repetir. Puedes higienizarlo con gluconato de clorexina al 0,12%. Bebes un hisopito o un cepillo de cerdas blanditas y higienizar eso 2 veces al día, por ahí en la mañana y el último de la noche, por una semana. Bien, perfecto. Y creo que esta es una de las últimas preguntas. Roxana pregunta cuánto tiempo debe pasar para que un diente se pueda reimplantar, hablando de un paciente con dentición definitiva. lo ideal es no más de una hora, es lo ideal. Y siempre, como dijo ella, bajo los medios correspondientes, ¿no? Con el suero, en leche, en la boca, nunca seco. Después nosotros vamos a evaluar otras cosas, de que, no sé, en la tabla no haya una fractura, que el diente no tenga una fractura, ya evaluamos otras cosas, pero lo ideal sería en no menos de una hora, o sea, que el reimplante lo hagamos en menos de una hora máximo, y siempre y cuando haya estado en el medio correspondiente. Claro, como que depende mucho del medio de conservación, pero bueno, sería como aprendizaje, tratar de hacer todo lo más rápido posible y de última ahí en la odontología evaluar qué tratamiento hacer. Generalmente, aunque pase más de una hora, se intenta reintentar igual y ver cómo evoluciona, pero entre más rápido, mejor. Sí, de todas formas, es verdad que uno siempre le da temor las avulsiones, pero desde la guardia pediátrica no recuerdo haber visto en este último tiempo, sí, muchos otros tipos de lesiones más fracturas, sobre todo las fracturas no complicadas, quizás son las más frecuentes de todas, ¿no? Pero Sí, sí es cierto Sí, que a uno le da como raro, temor la ¿no? avulsión. Perdón, no. no, no, sí, sí, que acá tampoco no hemos visto muchas No. abusos. Ujú. Bueno, después repiten algunas preguntas, así que las vamos a pasar porque ya fueron contestadas. Bueno, y acá Roxana agradece y dice que fue súper claro. Bueno, creo, no sé si tenemos, nos queda 1 o 2 minutos más, si alguien se anima, quiere hacer alguna otra consulta. Si no, de todas formas tendrán la bibliografía complementaria y la clase, como siempre, que la pueden ver por el canal de YouTube. Bueno, y desde ya aprovechar este minuto para agradecer profundamente al Servicio de Odontología que desinteresadamente me acompaña en este momento. Y la verdad que me parece que algo súper importante poder hacer la conexión entre ambos servicios y poder ofrecer a la gente que está más lejos, que está en un lugar chiquito, que quizás no tiene un odontólogo, que yo, en mi caso, en nuestro caso, quizás tenemos a ustedes para llamarlos por teléfono, pero darles estos tips que me parecen súper importantes para saber cómo por lo menos hacer un abordaje ideal al inicio del paciente. Bueno, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a todos los que están ahí escuchando. Y bueno, espero que haya sido claro, más que nada eso. O sea, que cualquier cosa, por lo menos acá en el Castro, pueden llamar, tienen dudas de algo, no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, y acá siguen, hermosa la clase, súper completa, súper clara, muy linda clase, explicando todo lo práctico. Bueno, muy agradecida, chicas, entonces por su presencia y creo que le damos final a la clase y nos encontraremos con el resto de los participantes el jueves que viene. Muchas gracias.